Me da mucho gusto recibir también en el programa al ex senador Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN también, por cierto. Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos ven en casa. Gracias, Tus gracias, órdenes. gracias por el tiempo, Damián. Evidentemente el tema del momento es la asunción de Donald Trump por segunda ocasión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y la lista larguísima de órdenes ejecutivas que acaba de firmar, ninguna sorpresa respecto a lo que ya había amagado o lo que había amenazado que iba a presentar, pero en tu perspectiva y en tu óptica, ¿cómo ves el arranque del gobierno y si es algo preocupante para México todas estas acciones? Sin duda, yo creo que puede convertirse en un antes y un después. Este momento de toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos para México. ¿Por qué? Porque la relación de México con Estados Unidos tiene un impacto enorme en nuestro país. A mí me parece que el gobierno de México tiene que elevar el nivel, tiene que sacar su lado más profesional, tiene que dejarse ayudar, porque me parece que al día de hoy han estado minimizando y abordando el tema pues de manera muy poco profesional. Nada más para dimensionar lo que representa Estados Unidos para México en términos comerciales, que es nuestro principal interés. En materia económica, Estados Unidos representa para México nada más las exportaciones, 30% de toda la riqueza nacional. Es decir, México es un país que el comercio exterior representa más del 60% de su Producto Interno Bruto, es decir, lo que exportamos y lo que importamos. De ahí la gran mayoría va a Estados Unidos, pero si yo agarro nada más las exportaciones, eso significa el 40% de las riquezas y el 80% va a Estados Unidos, nada más para dimensionar. Si yo hago esta misma ecuación para Estados Unidos lo que le vende a México termina siendo solo el 1% de su riqueza generada en el año. Entonces, cuando yo escucho al gobierno de México decir, es que sería un balazo en el pie si ellos toman ciertas decisiones porque no les conviene. No, pues claro que no les conviene, pero lo saben perfectamente. Y el dolor y la implicación que generaría a nuestra economía es comparar 1% con 30% que sería para nosotros. Entonces, es una relación asimétrica, es lo que estoy queriendo decir. Yo no implico con eso o no quiero decir con ello que se tenga que hacer lo que ellos digan. No, simplemente tenemos que estar conscientes de lo que representa en términos de millones de empleo, en términos de calidad de vida, en términos de desarrollo, que significa para México, y entonces tratar de alinear los intereses de Estados Unidos con los intereses de México. Yo cuando veo lo que Estados Unidos está poniendo en la mesa, o incluso lo que está demandando, déjame poner así Sí. las palabras, yo volteo y digo, ¿por qué te es tan complicado, gobierno de México? ¿O por qué te preocupa tanto? ¿Por qué te niegas a avanzar en una agenda bilateral que atienda los dos temas que te están poniendo en la mesa? ¿Qué temas ponen en la mesa? Seguridad, combate al narcotráfico y migración. Pues la verdad es que ninguno de los dos te debería preocupar. Oye, ¿por qué te preocupa que la exigencia de tu principal socio comercial sea que combatas al crimen organizado? Pues yo diría, es que a mí no me lo tendrían ni que exigir si yo fuera presidente de este país, fuera mi prioridad, no por Estados Unidos, sino porque en México el crimen organizado generó 200,000 asesinatos el pasado sexenio. Debería ser la prioridad de México por México. Si ahora resulta que para estar en buena relación de negociación comercial con mi principal socio comercial, que representa el 80% del destino de mis exportaciones, resulta ser que le es prioritario que combatamos el crimen organizado, que debería ser mi prioridad, oye, pues es una gran oportunidad para ti. O sea, lejos de verlo como una amenaza, deberíamos de verlo como una oportunidad de sumar esfuerzos y de manera compartida desarticular al crimen que tanto daño está haciendo. Entonces yo sinceramente me sorprenden mucho estas actitudes del gobierno o de algunos grupos dentro del partido en el gobierno que más parecen defensores de las bandas criminales que de los intereses reales de los ciudadanos mexicanos. Entre los argumentos, Damián, donde el gobierno mexicano se siente tranquilo, es uno, que hay un tratado que está firmado
Y es un contrato que nos tenemos firmados entre los tres, entonces no hay manera en que algo pueda ocurrir en forma extraordinaria. Dos, que Donald Trump siempre hizo lo mismo en la administración pasada y a final de cuentas no pasó nada. Eso son como que las apuestas, digamos, públicas, ¿no? De que el gobierno de México y algunos círculos de México también están apostando a que no va a pasar nada. Estamos no tomando con las dimensiones de a de veras del nuevo Donald Trump y de las intenciones con las que viene Donald Trump. Es que yo sí creo que a eso me refiero cuando digo que están minimizando. Parece bastante ingenuo pensar que este presidente Trump tiene las mismas condiciones que el pasado presidente Trump. Este presidente Trump llega con el voto mayoritario de la población ciudadana de Estados Unidos. En la pasada ocasión no, en el voto popular le habían ganado. Y llega con el respaldo de ambas cámaras. Es un poco, déjame hacer un paralelismo, fíjate qué curioso. Es un poco como un paralelismo con Morena, que cuando nosotros en la oposición y la gente del Poder Judicial y expertos y académicos le dicen a Morena, no hagas esto, no hace sentido, mira, aquí están todos los datos de por qué es dañino. ¿Y qué contesta Morena? Dice, no me importa porque la gente me lo pidió, yo le dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. ¿No? Bueno, pues les presento a su contraparte, nomás de estadounidense. Igual dicen, competí con esa bandera y lo voy a hacer. ¿Quiere decir esto que ya no se puede hacer nada? No. Fíjate que por eso yo digo, nomás tienen que actuar con inteligencia, cosa que no han hecho al día de hoy. Por ejemplo, es muy ilustrativo que Trump haya arrancado sus mensajes para aquellos que dicen que no es en serio. El número uno, el tema número uno que dijo que iba a imponer fue declarar emergencia nacional en la frontera sur, es decir, la frontera de México-Estados Unidos. O sea, por encima del tema de China, por encima del tema del canal de Panamá, por encima del tema de Ucrania, por encima del tema energético, por encima de la crisis que tienen con el incendio de Los Ángeles, con el problema que tienen sus ciudades de desorden. Lo primero que dijo fue emergencia nacional en la frontera sur. Si quieren seguir minimizándolo, híjole, no creo que sea una buena idea. Segundo tema que mencionó, declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Tercer tema que mencionó, el tema de las deportaciones. Entonces, más vale que lo vayan tomando en serio, pues. Pero tiene solución, porque en su mismo mensaje te da la solución. Fíjate qué interesante. Se clava con el tema migración y seguridad. No así, no anuncia aranceles en su mensaje de toma de protesta. De hecho, ni siquiera en la firma de las órdenes ejecutivas. Le preguntan que si les va a poner y dice, sí, es probable que el 1 de febrero, pero su orden ejecutiva lo único que hace es ordenar un análisis al comercio y les pide resultados de aquí al 1 de abril. Yo ahí es donde veo la oportunidad. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no te quiere poner aranceles, que entiende perfectamente el daño que hace a la economía, que entiende la bondad de millones de empleos que se generan en ambos lados de la frontera, pero que lo va a hacer si no se combate el crimen organizado y si no se ordena la migración. Ahora yo pregunto, ¿por qué no quieres combatir el crimen organizado? O sea, yo de veras, fíjate, es más, voy a dar un dato aquí a quienes nos están viendo. Los mercados, el dólar, el tipo de cambio. Mientras estaban los anuncios del presidente, cuando anunció que nombraba terroristas a los cárteles mexicanos, el dólar no solo no subió, bajó. O sea, los mercados dijeron, pues qué bueno que se combata a los criminales, como dice cualquiera con sentido común, hombre. Pues yo no me preocupo porque no soy criminal, ni les ando ayudando, que se preocupen los que les andan ayudando, ¿verdad? Bueno, anuncia lo de las deportaciones. A mí sí me puede mucho por el lado humano, pero también el mercado dice, bueno, pues que haya migración legal, ¿no? Ordenada. ¿Cuándo se dispara el dólar? Cuando dice, sigo valorando los aranceles. Entonces yo lo que digo es, gobierno de México, hay que cuidar los millones de empleos, hay que cuidar el desarrollo, hay que combatir al crimen por interés de México. Si el crimen ya se convirtió en una amenaza binacional, qué bueno que tengas a tu aliado queriéndolo combatir también, porque resulta ser que en México producen o importan los productos y maquilan, en este caso el fentanilo, y lo exportan, pero en Estados Unidos, pues no es como que le salen patitas a la droga y se vende sola, ¿verdad? O sea, tienen una
logística de distribución y venta. Sí. Reciben los dólares, los lavan y los venden a México. Qué maravilla que podamos hacer una agencia binacional de combate al crimen con inteligencia financiera, que lo desarticule y que logremos pacificar México y al mismo tiempo generar desarrollo porque garantizamos condiciones adecuadas con nuestro principal socio comercial. Es que yo lo veo de veras que muy sencillo se puede convertir esta amenaza en una oportunidad. Y todo esto sin subordinarse, ¿eh? Porque yo no estoy hablando de que dejes que entren milicia. Ellos tampoco, hombre, lo acaba de decir el secretario de Estado. Dijo, yo prefiero coordinación, pero si no se coordinan, pues claro que están valorando cualquier tipo de Ahora, acción. digo, sin exagerar la nota, no es que Estados Unidos vaya a invadir México, es muy diferente una invasión a una incursión, de las cuales son buenos y son expertos y lo han hecho toda la vida con sus organizaciones clandestinas militares especializadas los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece Ni que lo que eso, más ¿eh? está hablando Estados Unidos es una incursión, ¿no?, para detener el crimen organizado en México. Yo diría coordinación. Es que, a ver, ¿cómo no vas a desconfiar de las autoridades si según sus análisis al menos 30% del territorio nacional está dominado por el crimen organizado? ¿Cómo no vas a desconfiar de las autoridades si detuvieron al pasado secretario de la Sedena, anterior a Morena, y el gobierno de Morena, en lugar de ayudar en una investigación, cabildió para que lo liberaran? ¿No? ¿Cómo no vas a desconfiar de las autoridades si hay un señalamiento del principal líder criminal de las últimas décadas de nuestro país, de que el gobernador de Sinaloa estuvo presente en la reunión en la cual lo extrayeron del país y en la cual murió un legislador? ¿Cómo no vas a desconfiar de la autoridad de algún nivel si la propia Fiscalía General de la República desenmascaró a la Fiscalía del Estado de Sinaloa, que decía y que hizo un montaje de que habían asesinado a este político en una reunión en la que acusan que estuvo el gobernador, ¿no? Y pusieron todo un montaje como que había pasado una gasolinera? La Fiscalía General de la República, no lo digo yo, lo dice el propio Estado mexicano, ya dijo, eso es un montaje y no es cierto, esto fue en otro lugar. Oye, pues claro que desconfías. Por eso yo creo que si la presidenta, que tiene 100 días pasados, 120 y tantos días, quiere cambiar las cosas, es la oportunidad de hacerlo. Porque yo no la estoy señalando a ella, no tendría por qué, no tengo ningún elemento, pero sí creo que hay ciertas facciones, grupos de su propio partido y también gobiernos de otros partidos, de todos los colores, que se ha demostrado que tienen ligas con el crimen organizado. Es momento de romper el pacto y que se combata frontalmente al crimen organizado. A mí me parece que si el gobierno de México abre una ofensiva, no estoy hablando de bala y bala, con inteligencia financiera, como ellos mismos dicen que lo quieren hacer, pues si lo están declarando, y coordinándose, en este caso con Estados Unidos, para combatirlos en ambos lados de la frontera, también atacar el tráfico de armas, también atacar el consumo allá, podemos hacerlo con respeto total a nuestra soberanía. Eso es lo que creo genuinamente. Por eso digo, es la oportunidad del gobierno de pacificar al país. Y en términos de migración, también creo que es una oportunidad de impulsar migración legal, ordenada. Porque, pues en Estados Unidos no son tontos, ¿verdad? Saben perfectamente bien que necesitan mano de obra. Perfectamente bien saben. Lo que creo que quieren es ordenar estos cruces, ¿no?, desproporcionados que se dan, y creo que a eso pudiéramos impulsar desde el gobierno de México el programa más ambicioso de migración legal entre mexicanos y Estados Unidos. Ahora, dicen mucho, no hombre, antes dijo que quería hacer eso y no lo hizo. No, 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 no nos equivoquemos. No lo hizo porque logró su objetivo, porque el gobierno de México se dobló y puso a 30,000 elementos de la Guardia Nacional y los convirtió en el muro fronterizo humano y se pusieron a detener migrantes. Pues eso era lo que quería lograr. Entonces, Ahora, hay que... ¿no es más Sí, fácil que ordenemos nuestra frontera sur y se acaban los problemas con Estados Unidos? Sí, mientras ordenemos la migración ilegal hacia México en la frontera sur, pues no tendremos el problema acá arriba tampoco. yo creo que son dos cosas que se deben de hacer en conjunto. Por un lado, en efecto,
ordenar tu frontera sur me parece una muy buena idea, pero por otro lado tenemos un problema también de migración de México a Estados Unidos. Yo lo que diría es, oye, primero han disminuido en los últimos años las detenciones. Entonces, pareciera ahí que hay un campo de acción en términos de difusión del gobierno de México de cómo sí se ha disminuido la migración ilegal a Estados Unidos. Yo haría una campaña en Estados Unidos. Acabo de ver, por cierto, unos spots de algunas asociaciones que están hablando de cómo ciertos estados se ven muy beneficiados por las exportaciones de allá hacia México y que están levantando la voz diciendo, oigan, cuidado, a nosotros no nos conviene que se rompan las relaciones. Eso es lo que hay que fomentar. O sea, yo diría, difunde el trabajo que has hecho, disminuir los cruces ilegales e impulsa un programa legal de migración de trabajo, pues. O sea, ordena la migración. Y en el tema de seguridad, salte de esta política de abrazos, salte de esta política de no combate al crimen organizado por interés propio. De veras quiero ser claro con quien me esté escuchando. Yo no soy defensor de los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos está defendiendo sus intereses. Yo soy defensor de los intereses de los mexicanos. Pero como mexicano, lo que veo es la oportunidad de, órale, por fin podemos combatir de manera conjunta y garantizar la paz a los mexicanos. Pues qué gran noticia. El único motivo por el cual yo veo que el gobierno de México no pueda querer combatir de manera conjunta al crimen organizado es si hay algún tipo de pacto. Yo espero que no. Y si lo tiene alguna autoridad de cualquier nivel, espero que se decida combatírsele. Porque ya estuvo bueno de funcionarios que solapan y que ayudan al crimen a empoderarse y a adueñarse de las ciudades y a tener estas tasas de Claro. homicidios, de extorsiones y de secuestro. Esa es mi opinión. Y me parece que es un tema que el país, independientemente de los amagues del señor Donald Trump o de Estados Unidos, en el tema de la inseguridad, no aguanta a México 6 años más con estos niveles de inseguridad. Que por cierto, escuché una entrevista tuya, no estás muy de acuerdo con las cifras oficiales que se están presentando, Damián. No, completamente. Mira, yo qué más quisiera que las cifras que nos presenten con esta narrativa de que está disminuyendo la inseguridad fueran reales. Pero como lo dije yo en este programa que tuve de intercambio, decía yo, de veras que cuando me di cuenta del engaño que estaban haciendo, me dio mucho coraje, porque me parece que es un engaño intencional, queriendo manipular la percepción de la ciudadanía, diciéndoles que las cosas van bien. Y el problema con hacerse tontos y pensar que las cosas van bien, es que cuando tú crees que algo va bien, no cambias las acciones. Y si no cambias las acciones que estás haciendo el gobierno, va a seguir la mala situación de inseguridad. No, pues claro que están manipulando. De entrada, para decir que hay una disminución en los homicidios, usan para el pasado una base de datos, la de INEGI, y para el presente una base de datos distinta, que es la del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Y mucha gente me podrá preguntar, ¿y cuál es el problema de eso, Damián? Bueno, pues que la del INEGI incluye, por ejemplo, feminicidios y otro tipo de homicidios, y la del secretariado no. Entonces estás comparando una base más chiquita que no incluye otro tipo de homicidios con una que sí, y quieres decir muy vivo que disminuyeron. No es cierto. Cuando comparas bases similares, creció la inseguridad del 2023 al 2024. Igual engañan diciendo, mira, bajaron los homicidios, cuando lo que hacen es mandar homicidios a desaparecidos. Entonces, la tasa diaria de desaparecidos entre el gobierno de Claudia Sheinbaum, fíjate bien lo que voy a decir, versus el de López Obrador, es decir, nomás por cambiar el mes, ya en octubre era una, en septiembre era una y en octubre es otra, ¿no? O en agosto era una y en septiembre es otra. La duplicaron. La duplicaron, es increíble, no tiene ningún sustento estadístico. Pues ahí están, pues, los muertos que están diciendo que no tienen, los mandaron a desaparecidos. Y eso que ya lo habían hecho de manera muy profunda, el abuso con López Obrador. Si tú comparas los desaparecidos de Calderón versus los de López Obrador, se triplican. Y si comparas los de Peña Nieto contra los de López Obrador, es un tercio más. Bueno, pues ahora en estos meses agarraron y duplicaron en los 3 meses de Sheinbaum versus López Obrador. Y esto no es novedad, es lo que más coraje me da, porque está documentado que cuando estaban en la Ciudad de México ya hicieron este tipo de manipulaciones. En la Ciudad de México utilizaban algo que se llama
muertes violentas por causas sin determinar para decir que no eran homicidios. Imagínate, es una muerte violenta, no sé por qué se murió violentamente una persona, entonces no es homicidio. En todo el país, el promedio de muertes violentas por causas sin determinar era del 7%, 7. Y en la Ciudad de México casualmente era del 30%. Ah, pero salían con bombos y platillos a decir que habían bajado la violencia. Entonces, pues no, no se vale. Todos queremos que baje la inseguridad, pero tiene que ser real, con una estrategia que desarticule el crimen organizado, con inteligencia financiera, que fortalezca policías estatales y municipales y que genere condiciones de calidad de vida con parques deportivos, espacios culturales, mejores sueldos de policías, videocámaras, alumbrado y todo lo demás, no manipulando cifras. Damián Cepeda, finalmente, entonces, esto que viste o que vimos todos con Donald Trump, de firmar chorrocientas órdenes ejecutivas, que muchas se actúan inmediatamente, otras no tantas, porque no están dentro de sus capacidades legales, como este tema de retirar la nacionalidad a quien nace naturalmente en territorio americano, pues eso es constitucional, ¿no? Eso tiene que caminar, tiene que hacer un camino muy largo, y creo que ya van 22 estados, por cierto, hoy, que se ampararon que están demandando contra esa medida. Por cierto, datos interesantes, Reuters, la agencia de noticias, sacó una primera encuesta del arranque de la administración de Donald Trump. 47% aprueba, de la gente en Estados Unidos, aprueba el arranque de la administración de Donald Trump con todo lo que vio. Pareciera un número bajo, pero es superior a la de la primera administración. ¿Sí? Logra superar Donald Trump su arranque en esta atención. Y particularmente en el tema de migración, 46% de las personas ven bien el manejo de Donald Trump en las primeras horas con el tema de inmigración. Donde trae un escaloncito, un bachecito Donald Trump, ¿sabes dónde es? En el manejo del tema de la justicia, por la liberación de todos los que participaron en el asalto al Capitolio. Ahí sí trae un número de casi 6 de cada 10 norteamericanos. No está de acuerdo que Donald Trump haya liberado a todas las personas que asaltaron el Capitolio aquel 6 de enero del 2020. Fíjate que ahora sí que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Yo me estaba fijando tanto en el indulto de los que atacaron al Capitolio como el indulto increíble de Biden a su familia. O sea, yo sí vi eso y dije, híjole, ni a quién irle aquí, ¿no? Digo que es un país ajeno, pero ¿cómo que indultas a tu familia? ¿Vean? Es un abuso. Sí, Y sí. también cómo que indultas así, pareciera indiscriminadamente, a todas las personas que claramente habían hecho un abuso. Mira, Estados Unidos tiene sus propios problemas, por mucho no es un país perfecto, yo no creo en eso. O sea, yo creo que del mundo hay que tomar las buenas ideas, las buenas prácticas, mejorarlas y también fijarnos en lo que hacen mal, ¿eh? Porque hay muchos abusos, tratos inhumanos y demás. O sea, yo lo que creo es que el presidente de Estados Unidos está queriendo conseguir o ayudar a los mejores intereses de los estadounidenses. Eso hay que entenderlo, Que no no está de los mal, es lo mexicanos. natural, ¿no? Claro, pero a lo que voy es mi mensaje va también para luego los radicales opositores aquí en México que creen que les va a venir a resolver sus problemas. No va a pasar eso. No es como que le importa la democracia de México, no le importa que no se use la justicia políticamente en México, no. Le importan los temas que tienen impacto con Estados Unidos, que es que no le vendan fentanilo, o sea, el narcotráfico, que no entren inmigrantes ilegales y que no se ponga en situación de desproporcionada o desventajosa con China, ¿no? En comercio. Muy bien, eso es él. A nosotros, ¿qué nos debe interesar? Generar millones de empleos en nuestra relación con Estados Unidos, ordenar la migración, claro, porque las zonas fronterizas también tienen un problema en el día a día con el tema de la migración, y combatir el crimen organizado por nosotros, porque están matando mexicanos, no por el problema de consumo que tienen en Estados Unidos. Entonces, yo simplemente lo que veo, y perdón que reitere, pero es la idea central, es esta amenaza, esta bola, ahora sí que tan revuelta que se ve, ¿no? Tan enjabonada, me parece a mí que tiene una oportunidad para México, que es alinear los intereses de los mexicanos con los intereses de nuestro principal socio comercial. Perfecto. En esto estamos de acuerdo, sumar esfuerzos, protegiendo nuestra soberanía y proteger los millones de empleos y pacificar el país. Me parece que como ahora nunca dijeras, tenemos esa oportunidad. tomar esas decisiones nos va a ir mal a México,
Pues no, porque tomar decisiones en materia de seguridad nos beneficia. Tomar decisiones en materia de migración, por supuesto que nos beneficia, y más en la parte Claro, norte de la hombre. República Mexicana. Tomar decisiones en economía, bueno, pues ahí nomás ponerte muy trucha con las negociaciones de que no te vaya a perjudicar más del territorio en el que estamos. Entonces no es como que si hago las acciones que me está pidiendo mi socio y mi vecino, vaya a mandar al carajo a México. Y sobre todo, digamos, me parece a mí que tenemos que reconocer y utilizar a favor, pues esta posición geográfica privilegiada que tenemos de frontera con el principal mercado de consumo del mundo. Entonces, yo sí creo que eso es lo que se debe hacer. Le sugiero a la presidenta, con mucho respeto, que deje ganar en esta ocasión su lado profesional técnico. Yo siempre he dicho desde que entró que me parece que la presidenta tiene un dilema de fondo de qué tipo de gobierno quiere. Por un lado, tiene un lado ideológico, político muy marcado, ¿no? Yo estas ideas de, es que está gobernando López Obrador, yo no lo comparto, ¿eh? Yo creo que es ella la responsable. Creo que tiene una afinidad ideológica muy fuerte y creo que, claro que hay una influencia del líder histórico ahí, pero porque ella gustosa deja que exista, porque es, digamos, afín a ello, pues, ¿no? Ok, es válido en tanto ella asuma la responsabilidad de su gobierno. El otro lado que tiene muy marcado y que este sí es muy diferente del expresidente es su formación académica, pues como científica, ¿no? De un nivel educativo muy alto. Eso a mí me llevaría a pensar que una persona formada así tendría que llevar un gobierno orientado a resultados, que acepte cuando hay errores y los corrija y sobre todo que vea oportunidades. Ese dilema me parece que está constantemente en su actuar. Hasta hoy ha ganado el lado político. Yo creo que es momento de ponerle un lado y que gane su lado científico, O ponerlo, de en un, o ponerlo raciocinio. en un justo balance, no necesariamente dejar de un lado, porque la De acuerdo. política es muy necesaria también, ¿no? De acuerdo contigo. Con su propia visión, simplemente decir, a ver, ¿yo por qué le voy a andar haciendo caso o protegiendo a gobernadores que tienen alianza con el crimen? Que se hagan responsables ellos, malamente que se pusieron a defender a criminales. Ella los debería de combatir, su gobierno los debería de combatir, no tendrían que estárselo señalando del extranjero. Quitarse todo ese lado negativo que tienen, que han decidido malamente aliarse con el crimen y decir, oye, yo quiero pacificar a México. Igual, yo quiero una migración ordenada, yo quiero una relación ganar-ganar en términos de comercio y pasar a la historia como una presidenta con un mucho mejor crecimiento económico que el que acabamos de ver. Es que por más que repitan y repitan, la mentira no se va a convertir en realidad. Venimos del sexenio con el peor crecimiento económico de los últimos 36 años en México. Venimos del sexenio con la inflación acumulada peor de los últimos cuatro sexenios de México. En generación de empleo, el sexenio anterior generó poquito más de la mitad nada más que el sexenio antes de ellos. No están bien las cosas y tienden a estar peor si entramos en una guerra económica con el destino del 80% de nuestras exportaciones. Yo por eso siento que ella debería de elevar el nivel de profesionalismo de su gobierno y ver esto como una oportunidad, no como una amenaza. No me gustó, por ejemplo, verla responder una simplada con otra simplada. Ya sabemos que Trump usa este tipo de cosas ahí simplonas y que le habla a su electorado. Me gusta mucho más ver una presidenta con altura decir, no nos vamos a subordinar, pero sí queremos una coordinación porque nos conviene a ambos. Fíjate qué distinto. Parecería los días que sale y declara, parece que a veces le hace caso a unos asesores y a veces le hace caso al Sí. otro. Yo pregunto, ¿qué ganó México con su declaración aquel día de contestar la simplada del presidente Trump que dice que le iba a cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América y que sale la presidenta contestando que le va a llamar América Mexicana, ¿no? Que porque así se llamaba antes. ¿Qué ganamos como país? Más allá del aplauso fácil. Popularidad de la presidenta, le tengo una noticia, ya tiene 80% de popularidad, no necesita. Que le llame como quiera el presidente Trump, hombre, no le va a cambiar, los mexicanos no le vamos a cambiar de nombre a nada. Él, si le quiere llamar Pedrita Pérez a eso, que le llame como quiera. Nosotros nos interesa
millones de empleos que se generan por la relación comercial. Eso es actuar con inteligencia, no dejar que gane el coraje. Eso siento yo. Y esa es mi recomendación con mucho respeto para la presidenta. Si hace eso, se ayuda de los mejores, sin importar de partido, jala a los mejores técnicos que tiene México, le va a ir bien a México. Pero si andan al cuarto para las 12, de pena ajena esa imagen, perdón, pero bajándose los secretarios todos acelerados, como si no esperaban los anuncios del presidente de Estados Unidos. La imagen es de un gobierno improvisado, pues que al último minuto están respondiendo. Mira, no pudieron tener ni lista el botón de emergencia que decían que iban a hacer. No estaba lista la app. Como si eso fuera a resolver algo, ¿no? Pero ni siquiera eso pudieron tener listo. Necesita elevar el nivel del gobierno, más profesional, más inteligencia, y esta crisis la vamos a superar. Y me gusta algo que dijiste hace unos minutos. El presidente de Estados Unidos lo contrataron para resolver el problema de los Estados Unidos. Y va a hacer hasta lo imposible por resolverle el problema de Estados Unidos y no está ni tantito preocupado ni por Damián, ni por mí, ni por lo que pasa en Perú, ni lo que pasa en París. Si se tiene que llevar de encuentro al que se tenga que llevar de encuentro, su chamba, su única chamba, es mejorar Estados Unidos y a eso está muy dedicado. Damián, muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre un placer, y gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Gamavisión. Muchas gracias a ti, y la chamba de México es defender a México, y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Damián. Damián Cepeda, ex senador por el Estado, por el Partido de Acción Nacional, ex dirigente nacional también de este mismo partido.